Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma bendice a Dios para siempre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo bendiga a mis hermanos que están conectados. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de adorar su nombre. Gloria a Jesús. Qué bueno es Dios. Amén. Estamos aquí como todos los martes. Como todos los jueves. Trayendo una estructura bíblica. Gloria a Jesús. Hoy queremos hablar de lo que es la idolatría. ¿Cuánta clase de idolatría hay? Mi alma bendice a Dios. Y vamos a orar, gloria a Dios. Primeramente bendigo la vida de mi hermana Cesarina, mi hermana Juliana Medina, gloria a Jesús. Y de aquellos hermanos que se van a conectar. Y luego de aquellos que van a ver la transmisión, mi alma bendice a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias en esta noche por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque a ti te place que estemos delante de ti en este momento. A ti te place, Dios, que podamos hablar de tu palabra por medio, Dios mío, de esta plataforma. Queremos, Dios, que tú puedas bendecir la vida, bendecir los corazones y que las personas puedan alcanzar, Dios mío, el conocimiento de tu palabra. Espíritu Santo, glorifícate de manera especial. Padre, mira, en esta noche oramos para que sea tú glorificándote, para que sea tú tocando los corazones, para que sea tú, Dios mío, tocando la vida, Dios, para que sea tú restaurando, sanando, levantando, Dios,
aquel que necesita ser sanado, aquel que necesita ser restaurado, aquel que necesita ser levantado, Dios. Queremos que en esta noche tu palabra, Dios, penetre en su corazón de tal manera que le lleve a hacer tu voluntad. Padre, gracias te damos en esta noche. Padre, oramos, Dios mío, por los que están en los hospitales, en la clínica, Dios. Oramos para que sea tú, Dios mío, obrando a su favor. Dios mío, levantando a todo aquel que está caído, dando fuerza a aquel que no tiene. Declaramos sanidad sobre aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús. Sobre aquellos, Dios, que se sienten tristes, sobre aquellos, Dios, que se sienten, Dios mío, que están abandonados. Padre, queremos que tú te glorifiques de manera especial y que tu poder, Dios mío, se manifieste de manera especial. En el nombre de Jesús, Señor, queremos que tú, Dios mío, rompa todas las cadenas. En el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Dios mío, por aquellos enfermos que están en su casa. Dios eterno, que están pasando algún quebranto. Queremos, Dios, que tú llegues hacia aquellos hogares y que tú puedas, Dios mío, tocar los cuerpos y que las enfermedades salgan corriendo en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están en los hospitales, en la clínica. Oramos, Dios, para que sea tú obrando conforme a tus riquezas en gloria. Padre, glorifícate de manera especial. Sé tú, Dios mío, levantando todo aquel que está caído. Dios mío, oramos por los hogares que en este momento están pasando necesidad, están pasando dificultades, están pasando por proceso. Oramos para que sea tú restaurando, oramos para que sea tú levantando, oramos para que sea tú, Dios mío, moviéndote a favor de cada hogar, Dios mío. Sobre todo aquellos hogares cristianos que están pasando persecuciones, que están pasando, Dios mío, guerras espirituales, que se han manifestado enfermedades, Dios mío, que han venido, Dios, de parte del enemigo para destruirle. Esta enfermedad, Dios mío, ha traído desaliento, ha traído tristeza, Dios, a su vida. Oramos para que tú saques toda tristeza, tú quebrantes todo plan del enemigo y que ellos puedan fomentar su fe en ti, que su fe pueda crecer, que ellos puedan afianzarse a tu palabra, Dios, a lo que tú has prometido. Dios mío, glorifícate de manera especial. Rompe las cadenas, rompe los yugos, Dios, de manera especial. De tal manera, Dios, que tu nombre sea glorificado en su vida, en su corazón, Dios, y en su familia. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, bondad y misericordia. Espíritu Santo, gracias te damos. Porque tú eres Rey poderoso. Tú eres un Dios que hace milagros, un Dios que hace prodigios, un Dios que pelea nuestra batalla, un Dios que nos dice que no estamos solos, un Dios que declara en su palabra que tú peleas nuestra batalla. Gracias, porque estamos seguros que tú peleas nuestra batalla, tú peleas nuestra guerra, lo que nosotros no podamos hacer humanamente. Nosotros entendemos, sabemos que tú lo haces. Por eso, Dios mío, nos aferramos a tu palabra, nos aferramos, Dios, a tu fe. Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu palabra produzca en nuestra vida fe, produzca crecimiento, produzca, Dios mío, un avivamiento para nosotros poder creer a lo que tú has establecido para nuestra vida. Señor, no importa las adversidades, no importa la crisis, nosotros estamos seguros de que tú peleas por nosotros. Estamos seguros, Dios, de que tú obras a nuestro favor. Por eso te agradecemos infinitamente por tus bondades, por tu misericordia, por tu cuidado que ha tenido hasta ahora con nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Tú eres bueno y seguirás siendo bueno, Dios mío, a favor de nuestra vida. Padre, glorifícate de manera especial. Trae aliento a aquel que no tiene aliento. En el nombre de Jesús, glorifícate de manera especial. Todo aquel que se siente, Dios mío, cansado. Tu palabra dice que tú multiplicas la fuerza del que está cansado, Dios, del que no tiene ninguna. Tu palabra declara y dice que como las águilas volaremos, Dios, y no nos cansaremos. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece nuestro espíritu. Ayúdanos, Dios mío, a seguir confiando. Señor, aunque haya guerra, aunque haya batalla. Señor, Espíritu Santo, te rogamos que tú, Dios mío, produzca en nuestra vida el deseo de buscarte, el deseo, Dios, de glorificarte, el deseo de avanzar. Dios mío, que aunque quizá el enemigo se ha levantado como río
para detener nuestro ministerio, para detener el propósito, Señor, que tú has declarado para nuestra vida. Nosotros creemos en tu palabra, nos aferramos a tu palabra y usamos la autoridad para reprender toda adversidad, para reprender todo dardo, para reprender todo lo que quiere, Dios mío, detenernos. Reprendiendo, Dios mío, todo aquello que quiere robarnos, Dios, lo que tú has depositado en nuestra vida. Padre, glorifícate de manera especial. Glorifícate, Espíritu Santo. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu bondad, por toda tu misericordia. Señor, te agradecemos, Dios, que estamos en pie. Te agradecemos, Dios, que podamos presentarnos delante de ti en este día, ya que muchas personas, Señor, han perdido la vida y no han tenido la oportunidad, la cual tú nos brindas en este momento, de poder adorarte, de poder glorificar tu nombre, de poder hablar de tu palabra. Dios, te agradecemos, Dios mío, por darnos este privilegio. Dios mío, permítenos, Dios, poder disfrutar de tu presencia a cada minuto, a cada instante, a cada segundo, Dios. Que nada pueda detenernos, que nada pueda arrancar de nuestra vida lo que tú has sembrado. Padre, fortalece aquella vida que se sienten, Dios mío, triste, que se sienten, Dios mío, solo, que se sienten solas, que se sienten, Dios, que nada funciona a su favor. Declaramos que desde ahora en el nombre de Jesús, todo va a comenzar a funcionar. Lo que está estancado va a comenzar a crecer, a multiplicarse, Dios. Padre, glorifícate de manera especial. Muchas gracias, Dios. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bendiga a cada hermano que está conectado, gloria a Dios. Mi alma bendice a Dios, para siempre Dios es bueno, y para siempre son todas su misericordia. Su verdad de generación en generación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy vamos a hablar, gloria a Dios, de lo que es la idolatría, los tipos de idolatría que hay, gloria a Jesús. Mi alma bendice a Dios del cielo. En la semana pasada hablamos de la contienda. ¿Qué era la contienda? Su significado y todo lo que manifestaba la contienda en la vida de una persona. Hablábamos que la contienda trae chisme, esa contienda trae división, pleito, muerte. Y esas contiendas, según Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, dice que son obras de la carne. Mi alma bendice a Dios. En esta ocasión, vamos a hablar hoy de lo que es la idolatría. Mi alma bendice a Dios. Hemos tomado, ¿verdad?, este espacio para la estructura bíblica y desarrollar todas las obras de la carne. Ya hablamos de pleito, hablamos de contienda, hablamos del odio. Ya hoy vamos a hablar de lo que es la contienda, de lo que es, perdón, la idolatría. Para saber cuántos tipos de idolatría hay. Para eso vamos a tomar la lectura en el libro de Gálatas capítulo 5, en su verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. En este pasaje bíblico, es allí en el verso 16 del capítulo 5, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Gálatas, y allí Pablo habla de todas las cosas de la carne, todos los deseos carnales, y lo que manifiestan los deseos, estos deseos carnales, lo que manifiestan. En esta ocasión leemos en el capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del espíritu contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes, acerca de la cual amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí Pablo menciona estas obras que son de la carne. Mi alma bendice a Dios. En esta noche, gloria a Dios, vamos a hablar de lo que es la idolatría. Mi alma bendice a Dios. Luego de la hechicería, vamos a establecerlo parámetro por parámetro, para dar su explicación desde su origen. Mi alma bendice a Dios. Dice que la idolatría tiene sus raíces de antes del diluvio, cuando la humanidad comenzó a servir a otros dioses. Dice Génesis 4:26, y comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Implica mezclar invocaciones corruptas. Después del diluvio se vuelve a la era donde aquellos pueblos de Dios designaron a lo que era Babel, la torre de Babel, donde el hombre buscaba a Dios de diferentes maneras. Aquí es el primer parámetro bíblico que hablamos, que después del diluvio, después que el hombre peca, en el libro de Génesis, dice que después que el hombre pecó entró la muerte a todos los hombres. Dios da sentencia al hombre. Luego se manifiesta lo que es el diluvio. Dios radica el pecado. Luego de que Dios radicara el pecado, viene y se establece lo que era la torre de Babel. En aquella torre de Babel, aquella generación que nació después del diluvio, adoraban dioses extraños. Había muchos dioses. En breve estaremos hablando de todos los dioses que se manifestaban. Mi alma bendice a Dios. Dice, esta es la esencia de la idolatría, darle algo creado al lugar. O sea, esto es la esencia de la idolatría, darle algo al Creador en lugar que solo le pertenece a Dios. O sea, en la Biblia establece que solamente Dios merece toda adoración, cuando nosotros lo que le pertenece a Dios lo damos a una identidad, a entidad. Estamos usurpando lo que es el lugar de Dios. Mi alma bendice a Dios. O sea, cuando usted le quita la autenticidad de Dios, que Dios tiene que ser Dios, Dios tiene que ser el centro, Dios tiene que ser todo. Cuando le quitamos esa autenticidad a Dios, esa credibilidad a Dios, ese poder, y decidimos dárselo a otra identidad, estamos cayendo lo que es en la idolatría. Dice, primer registro de idolatría, según Jueces, después del diluvio, según Jueces, capítulo 2, verso 42, dice que los que se apartaron a dioses extraños, que eran dioses politeísmo, que eran cultos rendidos a imágenes, a la astrología, al sol, a la luna. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, Abraham vivía en una tierra de ídolos caldeos que eran idólatras. En ese lugar, mucha gente le servía a muchos dioses, a imágenes, a esculturas. Unos servían a lo que era la luna, el sol.
Y todo esto mezclaban en su imaginación una deidad, las cuales no agradaban a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, lo saca de esa tierra y le da una promesa, una tierra que era pagana, una tierra que era idólatra, una tierra que le servía a Dios hace 3 años. ¿Cómo nosotros caemos en idolatría? Cuando el lugar de Dios, usurpamos ese lugar y ponemos otra cosa por encima de Dios. Por eso en el Éxodo capítulo 20, Dios le dice al pueblo de Israel: no se haga imagen ni de lo que está en el cielo ni en la tierra. El pueblo de Israel, ese fue su problema. El problema por el cual no entró a la tierra prometida, que ellos eran idólatras. El castigo fundamental, el pecado fundamental del pueblo de Israel es que ellos eran idólatras. Ellos servían al Dios de la luna, eran idólatras. Por esa razón Dios no les permitió poder entrar a la tierra prometida, porque el pueblo de Israel no cometió ningún pecado. El único pecado que cometió era la idolatría. Por ese pecado de idolatría, Dios no le permite entrar a la tierra prometida. Dios los saca de una tierra de esclavitud y le da, en la esclavitud le da la promesa que iban a llegar a una tierra que Dios le prometió que iban a fluir leche y miel. Dios le dice: yo lo voy a llevar allí. Pero en el designio de Dios, de Egipto a donde estaba la tierra prometida era 40 días. Pero cuando salieron de Egipto en el desierto, ellos se corrompieron. De tal manera que cuando Moisés fue a buscar los 10 mandamientos, el pueblo se desenfrenó, le dijeron a Aarón: hazme un becerro de oro, porque su naturaleza, su origen, era que ellos eran idólatras, servían a dioses paganos, esos dioses que querían usurpar. Ellos ponían esos dioses usurpando el lugar de Dios, y Dios, su gloria no la comparte con nada. Cuando nosotros tratamos de usurpar el lugar de Dios en nuestra vida, eso trae consecuencias a nuestra vida. Mucha idolatría, a veces pensamos que simplemente tiene que ser adoración a un ídolo, un cuadro, una estructura, pero muchas veces nosotros tenemos un trabajo como idolatría. Todo lo que nosotros ponemos por encima de Dios, eso es idolatría. Cuando usted decide, ejemplo, enfocarse en un trabajo y olvidar las cosas de Dios, está convirtiéndose en un idólatra, porque ama más al trabajo que a Dios. Y Dios siempre tiene que ser el centro de nuestra vida. Dios siempre tiene que ser el primer lugar. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, lo que ocupa ese primer lugar en nuestra vida, eso se convierte en idolatría. Porque lo que tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida se llama Dios. Muchas veces nos volvamos idólatras, como dije anteriormente, porque me aferro a un trabajo. Muchas veces hay idolatría porque amo más la codicia que a Dios. Mi alma bendice a Dios. Dice que significado de imagen detallada, escultura, ídolo físico, implica manufacturas terrenales, tipológicamente representa dioses hechos de mano, de madera. Significado eligén en el hebreo, que literalmente es cosa de nada o de dioses. En el Antiguo Testamento eran ídolos, significado, imagen, representación visible, apariencia de ídolo. Idolatría, número 1, cambiar la gloria de Dios por algo creado, según Romanos 1:23. O sea, número 1 tiene mucha perspectiva. Idolatría no solo es tener una estatua en la Biblia, sino que también, número 1, es cambiar la gloria de Dios por algo que es creado. O sea, cambiar la gloria de Dios por algo que fue creado. O sea, adorar lo creado y no el que creó. Número 2, confiar, amar, temer o servir a algo más que a Dios. Eso es idolatría. Cuando usted le teme, confía más en algo, ama algo, teme a algo, vive en algo más que en Dios, eso se convierte en idolatría, según Mateo, capítulo 6, verso 24.
sustituir la voluntad de Dios por deseos humanos. Cuando usted cambia el servir a Dios, o sea, la voluntad de Dios, cuando usted sustituye, o sea, esa integridad que debemos tener a Dios, cuando cambiamos eso por cosas humanas, esas cosas humanas se convierten en idolatría. También, número 5, adulterio espiritual. O sea, capítulo 2, verso 4. Ahora, ¿cuántas clases de idolatría hay? ¿Cuántas clases de idolatría hay? Hay una idolatría externa que es física, que viene siendo adoración de imagen, escultura, objetos, según Éxodo 20, verso 4, y Deuteronomio capítulo 4, versos 15 y 19. Por ejemplo, becerro de oro, en Éxodo 32, Baal, Altastel, Dagón, Amoló, que eran los dioses que se adoraban. Tipología: el hombre buscaba un Dios visible, que manipular. O sea, ellos querían buscar un Dios visible que ellos pudieran manipular, que ellos pudieran controlar. Pero como Dios no era visible, sino invisible, y Dios nadie lo controla, el pueblo de Israel por eso buscaba lo que era servir a dioses, porque ellos buscaban un Dios que ellos pudieran manipular. O sea, que el Dios que ellos buscaran, la estructura, pudieran hacer lo que ellos quisieran. Pero como Dios, las cosas en Dios no funcionan así, sino que nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, y nosotros a Dios no podamos manipularlo, sino que Dios nos manda que nosotros le obedezcamos. Muchas veces hay personas que por no obedecer a Dios, por no vivir conforme a la palabra de Dios, ellos buscan estrategias para hacer cosas que alimenten su ego. Por eso el pueblo de Israel tuvo muchos conflictos, porque cuando ya establecían los becerros de oro, de escultura, ellos lo hacían porque querían manipularlo, querían hacerlo a su modo. Pero como Dios no es así, el hombre buscaba un Dios visible que podía ser manipulado por él y controlado por él. Eso es lo que buscaba el hombre. Dice que, número 2, idolatría interna, que son deseos del corazón, que son las más peligrosas, según Ezequiel capítulo 14, verso 3. Este hombre ha puesto su ídolo en su corazón. Estos hombres han puesto su ídolo en su corazón, según Ezequiel 14, 3. ¿Cuáles eran los ídolos que había en su corazón? Ego, orgullo, deseos, emociones, afecto desordenado, obsesiones internas. A eso es que cuando Ezequiel habla en el capítulo 14, verso 3, este hombre ha puesto su ídolo en su corazón. Está hablando de estos deseos, que son ídolos, porque muchas veces pensamos que ídolos solamente son imágenes. Los ídolos se ponen en una parte, en un lugar, para venerarlo. Ahora, el orgullo es lo que corrompe, que daña. La mayor idolatría que hay en el ego del hombre, ser orgulloso. Hay hombres que son tan orgullosos que por ese orgullo han dejado familia. Hay gente que no se pueden corregir, que por ese orgullo se van de la iglesia, dejan a Dios. Orgullo. Afecto desordenado. Y externamente, etcétera, etcétera. Número 3, que hay idolatría religiosa. Cuando la religión forma los ritos, costumbres, se vuelven más importantes que Dios. O sea, por ejemplo, los fariseos, esa gente eran los escribas fariseos de la época de Jesús, pero ellos se volvieron idólatras. ¿Por qué? Porque ellos se hablaban de una ley, pero no la vivían. Ellos tenían una estructura en su entendimiento, porque eran maestros de la ley, por eso confrontaban a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que ellos predicaban y enseñaban, pero no vivían lo que predicaban. Entonces, los fariseos era uno de esos grupos religiosos. Hay mucha gente en la iglesia que se vuelven religiosos, porque se aferran a algo que ellos entienden, pero no es que la Biblia ya lo avala.
Hay gente que tú trabajas pensando que están haciendo bien, cuando la Biblia en ninguna parte de la Biblia nos manda a ultrajar. La Biblia nos manda a corregir, la Biblia nos manda a restaurar con espíritu de mansedumbre. La Biblia nos dice que si nosotros miramos con un hermano, está en una falta, que nos acerquemos con espíritu de mansedumbre y lo acerquemos y lo restauremos. Por eso dice Lucas que cuando una persona hace sacar una alma del error, está hablando en el contexto de una persona que tenga un conocimiento erróneo, que esté viviendo una vida de pecado. Cuando usted hace que esa persona vuelva a la luz de Dios, la Biblia dice que hay un galardón para usted en el reino de los cielos. Entonces la estructura bíblica nos enseña que el designio de Dios es restaurar, el designio de Dios es construir, restaurar, cambiar, que esa visión debemos tener cada creyente. O sea, no contender, porque el único que contiende, el diablo, dice la Biblia, que es contencioso, no entra al reino de los cielos. El cristiano no está llamado a contender. El cristiano está llamado a restaurar, a cambiar, a sanar. Esa es la matiz del reino de los cielos, de lo que Dios estableció. Pero estamos hablando de lo que se vuelve idolatría, que viene siendo tradiciones que sustituyen la palabra de Dios. Por ejemplo, en este caso, algo que sustituye la palabra de Dios, por ejemplo, hay personas que guardan el sábado. Los fariseos tenían ese problema, que ellos guardaban el sábado. Pero Jesús vino a quebrantar eso y dijo: yo soy el Señor del sábado. Porque en ese día de reposo la Biblia dice que lo hace para Dios, y que no lo hace para Dios. Ahora hay personas que porque usted no lo hace, lo condena, no sabiendo que Dios es el Señor del sábado y no el sábado el Señor de Dios. O sea, no fue el sábado que creó a Dios, sino que Dios lo creó para el descanso del hombre. Cuando Dios crea todas las cosas, y dice la Biblia que Dios descansó, Dios en su estructura lo que nos da un mensaje. O sea, Dios lo que está enseñando que el hombre humano tiene que tomar un día para descansar. O sea, Dios no descansó porque él se cansaba. Dios era Dios, eterno, sublime. Dios no tenía cansancio, Dios puro. O sea, Dios lo que estaba dando un mensaje. Como Él creó todas las cosas, tomó un día de descanso, dándole al hombre una señal que Él tenía que tomar un día para Él descansar. Ahora bien, si usted desea un día consagrarlo para Dios, bueno, dice la Biblia que lo hace para Dios. Pero el que no lo hace, tampoco lo hace para Dios. O sea, esto aquí, ejemplo, no señala que por guardarlo o no guardarlo tú te vas a perder. Lo que te enseña la Biblia, lo que hace que tú te condenes cuando tú juzgas, cuando tú hablas mentiras, cuando tú vives en contienda, en adulterio, fornicación, los pecados que la Biblia establece. Ahora los fariseos se volvían idólatras porque guardaban ese sábado, mira, con uña y diente. Y muchas veces nosotros en la iglesia hacemos cosas que la abordamos como una estatuilla. Nosotros la ponemos y eso lo valoramos tanto que se convierte en idolatría. Como cuáles cosas, normas que yo planto, pero que la Biblia no dice. O sea, hay gente que pone muchas normas en la iglesia y esa norma la convierten en idolatría porque ellos quieren que la otra persona se adapten a eso. Y no es así. La Biblia nos enseña en la estructura bíblica cómo Dios quiere que le sirvamos. Todo el que es creyente, que ha tenido 10 años, 2 años, que ha conocido la palabra, la Biblia te enseña a caminar conforme a la palabra. Y hay muchas cosas que se convierten en idolatría. Mi alma bendice a Dios. Todo lo que usted pone por encima de Dios, o algo que usted ponga por encima de la palabra, eso es idolatría. Porque la palabra tiene que estar por encima de todo. Dios tiene que ser el centro de todo porque Dios es Dios. Mi alma bendice a Dios. Por ejemplo, obra humana para pagar favor a Dios. O sea, hay gente que hacen ese acto de idolatría porque ya lo que había que pagar, ya Cristo lo pagó en la cruz de Calvario. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, usted quiere hacer algo, usted lo hace por amor. Pero eso no es para ganar el favor de Dios, porque ya la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, yo puedo hacer todos los bienes del mundo. Dice Pablo en el capítulo 12 que si yo repartiera mis bienes para darle comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Y si mi cuerpo fuera sonado, vengo a ser como un metal que resuena. O sea, los favores, Dios nos manda a ayudar al pobre. Dios nos manda a que ayudemos al necesitado. Eso es la estructura bíblica. Ahora, porque yo haga favores
le dé al pobre, eso no garantiza que yo voy a entrar en el reino de los cielos. Lo que me garantiza a mí entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque de nada me sirve a mí ayudar a tanta gente y creyendo yo que ya por esa obra yo entro en el reino de los cielos y yo estoy equivocado. La Biblia declara y dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es para hacer la voluntad de Dios. O sea, lo que nos garantiza o no da ese derecho de entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. Pero en eso está, en la voluntad de Dios está amar a mi prójimo. En el hacer la voluntad de Dios es levantar al caído. En hacer la voluntad de Dios está no juzgar, no condenar. En hacer esa voluntad de Dios para ir al cielo, el hombre no puede ser contencioso. La Biblia dice que contencioso no entrará en los cielos. Entonces, lo que me garantiza a mí que yo voy a entrar en los cielos es cuando yo cumplo la palabra. La palabra. Ahora bien, cuando yo trato de justificarme, creer que yo tendré el cielo ganado por las obras que yo hago, estoy feo y estoy fracasado. Los fariseos, ellos amaban el orar, pero ellos amaban el orar para ser vistos por la gente, pero no para agradar a Dios. Los fariseos, eso lo convertían en idolatría. Oiga bien, como una cosa que es destinada para agradar a Dios, muchas veces nosotros la convertimos en idolatría. Porque lo que está destinado para agradar a Dios tiene que ser destinado en totalidad y en su fiscalidad, o sea, en su esencia, en su pureza. O sea, ellos amaban el orar. La oración es buena. Lo que era malo era con la visión que ellos lo hacían la oración. Ellos oraban para que la gente lo mirara. O sea, no oraban por agradar a Dios. Ahí es que está el asunto. Si yo oro para agradar a Dios, Dios se glorifica, porque el objetivo en mi mente y mi corazón está una, que con esta oración yo voy a agradar a Dios. Pero cuando yo oro para que el hombre me vea, hay un problema. Entonces los fariseos amaban el orar para ser vistos por la gente. Cuando ayunaban, ellos demacraban su cara para decir que están orando. Ya dice el Señor, de cierto digo que ya tú tienes recompensa. Por eso dice, más tú cuando ores, entra el secreto y tu Padre que ve el secreto te va a recompensar en público. O sea, lo que nosotros hacemos para Dios es exclusivamente para Dios. Nadie tiene que saberlo, porque quien nos da la recompensa es Dios. Ahora, cuando nosotros tomamos esta estructura, como hay gente que dice, yo ayuno mucho, y yo, para que la gente lo vea, esa no es la esencia. Esa no es la esencia. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto incorrectamente. Lo correcto es que ayunemos, claro que sí. Ahora, lo incorrecto es hacerlo de la manera que lo hago para que la gente mire. O sea, la oración es lo correcto, debo orar en todo tiempo, dice el Señor. Ahora, cuando yo tomo algo correcto incorrectamente, o sea, algo correcto lo convierto incorrectamente, cuando yo oro como los escribas fariseos, lo oro solamente para que la gente diga, wow, el varón ora, mira, es un hombre, ya yo tengo mi recompensa. Entonces ellos volvían ese sistema en idolatría porque ellos lo hacían para que la gente lo mirara. Ya ellos tenían su recompensa. Es otro tipo de idolatría. Idolatría espiritual y demoníaca. Número 4, el punto 4, idolatría espiritual y demoníaca. ¿Cuáles son? Número 1, hechicería. Hechicería. Espiritismo. Astrología. Culto a los muertos. Amuleto de brujería y magia. Todo eso es parte de la idolatría. Hay gente que tiene un amuleto, porque ese amuleto lo aman tanto, que confían más en ese amuleto que en el Dios del cielo. El amuleto para que ellos lo cubren, el amuleto. ¿Y usted cree que habrá un amuleto más específico que la misma presencia de Dios? ¿Qué brujería va a tocar un hombre que esté lleno de la presencia de Dios? Mi alma bendice a Dios. ¿Qué brujería? ¿Qué brujería? Mi alma bendice a Dios. ¿Qué brujería podrá? ¿Qué brujería podrá tocar a un hombre que esté lleno de la presencia de Dios? ¿Qué brujería? No hay brujería que pueda caerle a un hombre que esté lleno de la presencia de Dios.
Mi alma bendice a Dios. Entonces todas estas cosas son lo que se convierten en idolatría. Mi alma bendice a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces hablamos de hechicería, espiritismo, astrología, culto a los muertos. Hay gente que hace culto a los muertos. El Señor reprende al diablo. El muerto nada sabe. El que se murió sin Cristo, lamentablemente, se fue a un lugar de tormento. Por eso dice la Biblia que tomaron el uso natural por el innatural. O sea, tomaron, ejemplo, esto para cambiar la esencia de Dios. Por ejemplo, ¿usted cree que habrá un brujo o un astrólogo que conoce los tres, el cielo, la estrella? ¿Sabrá un astrólogo más que el Dios que creó las estrellas, los cielos, la cautela? ¿Podrá alguien definirlo? Amuletos, como decía anteriormente, digo un amuleto de la suerte para que la muerte no me llegue. Óigame, cuando la muerte va a llegar, la muerte solamente la controla Dios. Porque dice la Biblia que Dios es que tiene los días contados de nuestra vida aquí en la tierra. Si Dios decide que usted se va a morir mañana, mañana usted se muere, usted puede ponerse lo que usted se ponga, y en el destino de Dios usted está para morir mañana. Lo que usted tiene que estar preparado para cuando la muerte llegue, usted pueda irse con Él. No hay ni en la tierra ni en el cielo alguien que tenga poder y autoridad como Dios. No hay. Y muchas veces como creyentes, muchas veces nosotros adaptamos en nuestra vida a estas cosas que corrompen. Mi alma bendice a Dios. Número 5 de la idolatría material. Por ejemplo, amor, el dinero, los bienes. Número 1, dinero, cosas materiales, éxito, trabajo que reemplazan a Dios. O sea, cuando usted pone dinero por encima de Dios, por eso el Señor dice que raíz de todos los males es el amor del dinero. O sea, aquí Dios no castiga el tener dinero, lo que Dios castiga es el amor al dinero. Por eso dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero es malo, porque el dinero es el vehículo que Dios utiliza para que darnos sustento, para tener un trabajo, una casa, es bueno. Ahora, donde Dios castiga es que nosotros ponemos el dinero por encima de Dios, que amamos tanto el dinero por encima de Dios. Ejemplo, hay gente que aman tanto el dinero, que se ocupan tanto en las cosas terrenales por adquirir dinero, y a Dios lo dejan en el último lugar. Entonces usted está convirtiendo en idolatría, se está convirtiendo en idólatra, porque usted ha cambiado al dinero, lo ha puesto por encima de Dios, porque ama más al dinero. O sea, por eso dice en Mateo que nadie puede servir a dos señores. O sea, allí cataloga al dinero como un señor. Nadie puede seguir a dos señores. Habla de amor a la riqueza. Mateo 5 en Sermón del Monte, ahí comienza el capítulo 5, 6. Habla de la luz, que somos la luz del mundo. Pero dice que nadie puede servir a dos señores. Está hablando de este ti, porque muchas veces cambiamos el dinero por Dios, y cuando nosotros ponemos el dinero por encima de Dios somos idólatras. Dios tiene que ser el primer lugar. El primer lugar. Cosas materiales, ejemplo, hay gente que no tienen casa y quieren tener casa y hacen hasta lo imposible. Y hacen tan lo imposible que a Dios lo dejan en un lugar. Hay gente que hacen overtime, horas extra, aquí se dice overtime, la hora extra, y se esfuerza de tal manera. Y la Biblia dice que nadie puede añadir un coro a su estatura. O sea, muchas veces nosotros hacemos lo correcto incorrectamente. Lo correcto es que nosotros le sirvamos a Dios, lo correcto es que nosotros le dediquemos nuestra vida a Dios. Ahora, sin dejar de hacer otras cosas. Dice Pablo que se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, yo puedo agradar a Dios, servirle a Dios, pero también puedo cumplir con mi rol, o sea, con mis necesidades, como cubrir mis necesidades, pero no poner esas necesidades por encima de Dios. O sea, Dios sabe que yo tengo deseo de tener una casa,
Dios sabe todo. La Biblia dice en el Salmo 139, David declara que Dios es omnisciente, está en todo lugar. David declara en el Salmo 139 que Dios omnipotente, que es todopoderoso, y dice que Dios es unisapiente, o sea, Dios lo sabe todo. O sea, Dios sabe tu necesidad. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú estás atravesando. Dios sabe lo que tú estás pasando en este preciso momento. Dios sabe todo de ti. Dios sabe tu deuda. Dios sabe tu compromiso. Dios sabe cómo se siente tu corazón. Él sabe todo de ti. Entonces, cuando nosotros cambiamos a Dios o quitamos el lugar de Dios para poner cualquier necesidad por encima de Dios, nunca esa necesidad se va a suplir. Porque ¿quién suple todas nuestras necesidades de Dios? Si quitamos a Dios del lugar de ser el centro y colocamos la necesidad, esa necesidad nunca se va a suplir. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que suple la necesidad. Por eso es la razón que Dios siempre tiene que ser el centro. Dios siempre tiene que estar en el primer lugar, porque depende de Dios. De Dios depende toda mi vida. De Dios depende mi salvación. De Dios depende mi vida espiritual, mi vida emocional. En Dios depende mi estabilidad económica. De Dios depende todo de mí, todo de mi vida. Que mi ministerio pueda crecer, va a crecer dependiendo de Dios. Perdón, gloria a Jesús. Que los sueños se puedan cumplir, eso va a depender de Dios. Por eso Dios tiene que ser el centro. Dios tiene que ser la autenticidad de nuestra vida, porque de Él manda todas las cosas. Pero cuando nosotros comenzamos a quitar a Dios y a poner el Dios de dinero, al Dios de la riqueza, al Dios del trabajo, son dioses, porque hay gente que se esclaviza a eso. Hay gente que por dinero quitan la vida, porque el Dios de ellos es el dinero. Hay gente que, hay un Dios que es de exhibismo, o sea, que se gustan exhibirse. Hay gente que quitan todas las cosas por ello suplantar eso. Y es un error que hacemos. Dios tiene que ser el centro de todo. El principio de todo es Dios. Dios tiene que ser lo principal en nuestra vida. Porque cuando Él es principal, de Él emana mi estabilidad económica, de Él demanda mi estabilidad financiera, de Él demanda mi vida espiritual, mi estabilidad espiritual, que mi ministerio crezca, de Él. Él es el que hace que todo funcione en mi vida. La Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Si la Biblia lo dice, es porque es así. Sin Él nada podemos hacer, ni respirar, ni poder hablar. Dice la Biblia que Él dijo la palabra y la palabra se manifestó. En el libro de Génesis, en la creación de Dios, Él hizo todo por la palabra. Hágase la luz. Dios es el dueño de todo y hizo todo por la palabra. O sea, Dios tiene poder. Dios tiene el poder para cambiar la historia de tu vida en un segundo. Dios puede decir, mañana a esta hora, yo cambio tu matrimonio. Dios lo hace. Pero para Dios hacerlo, nosotros tenemos que tener la convicción de lo que es Dios. Y debemos poner a Dios siempre en el primer lugar. Entender que Él es el centro de nuestra vida. Entender que Él es el único que tiene que estar ahí para que todo funcione. Mi alma bendice a Dios. Número 6, idolatría humana a personas y a relaciones. Dependencia de emociones, de líderes, de dioses, admiraciones hacia personas. Hay gente que admiran tanto a una persona que hay gente que idolatran personas. También a hijos. Por eso fue que Dios le dijo a Abraham, mira, sacrifícame a tu Isaac, a eso que tú amas mucho. Yo quería saber si verdaderamente Abraham amaba más a Dios o a la bendición. Muchas veces amamos más la bendición que al que nos bendice. Amamos tanto la bendición y olvidamos a aquel que nos bendice. Y ahí que hay un error terrible.
Ahí caemos en un error. Por eso Dios le dice a Abraham, porque Abraham ya era viejo, tenía 100 años. Dios le da una promesa que de su descendencia iban a salir, que de su vientre iban a salir descendencia. Abraham le creyó a Dios 100 años y cuando él ve que la promesa se cumple, pero Dios quería saber si Dios amaba más a él o a su bendición. En el caso, en el contexto, muchas veces amamos más a la bendición que a Dios. Amamos más la bendición, que en este caso puede ser un hijo. O sea, no estamos diciendo que usted no ame a su hijo. Claro que es su hijo. Que usted duró 9 meses con él en su vientre, tiene que amarlo. Y lo que estamos señalizando es que usted no puede ponerse hijo por encima de Dios. Dios tiene que ser todo en primer lugar. También un matrimonio, cuando ponemos el matrimonio por encima de Dios, va a fracasar. Porque lo que sustenta el matrimonio es Dios. El matrimonio nunca va a sustentar a Dios. Dios es el que sustenta el matrimonio. Por eso Dios tiene que estar siempre en el primer lugar. En el primer lugar para que las cosas funcionen. ¿Por qué las cosas no funcionan? Porque la volvamos idolatría en nuestra vida. Cambiamos eso por Dios, o sea, idolatría cuando usted cambia a Dios por algo, por una imagen, ama más la imagen que a Dios, o sea, cambiar a Dios por algo. Usted amara más unas cosas que a Dios, ya usted se convierte en idólatra de esa cosa. Entonces, cuando nosotros amamos más, ejemplo, un trabajo, un amigo, ese es mi cachachá, no, ese yo lo amo por encima, ni la familia mía lo amo como eso. O sea, Dios tiene que ser el primer lugar. Ahora, cuando nosotros tenemos un entendimiento de que Dios es el que tiene que ser el primer lugar, o sea, cuando nosotros entendamos que Dios es lo que, la fuente de todo el bien de nuestra vida, que Dios es lo que hace que mi vida funcione todo, que Dios es el todo para mí, entonces mi fundamento, mi creencia, mi fe en Él, va a hacer que yo lo tenga siempre en el primer lugar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo me esforzo de poner siempre a Dios en primer lugar, o sea, me esforzo por agradar a Dios, por servirle, por hacer todo lo que dice su palabra, por honrarlo, yo lo pongo en el primer lugar. Las cosas comienzan a funcionar solas. Van a haber momentos de dificultad, pero cuando yo tengo a Dios en primer lugar, Dios me da la fuerza en medio de esa dificultad. Ahora, cuando yo pongo un trabajo por encima de Dios y llega el problema no me va a dar la fuerza. No me va a dar la habilidad de mantenerme en pie. Ahora, por esa razón que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que estar en primer lugar, para que cuando lleguen los procesos, la guerra, Dios pueda darnos fuerza, pueda darnos aliento, pueda sostenernos. Lo que hace que mi vida se sustente en medio de la tormenta, en las manos de Dios, en la gracia de Dios. Lo que hace que mi matrimonio sea restaurado en vientos de tormenta es cuando Él está en el primer lugar, porque Él es que cambia todas las cosas. Él es que trae paz, Él es que cambia, Él que restaura a Dios, pero Él tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que estar en primer lugar. En la antigüedad se servían a muchos dioses. Primero era Baal, representar la dependencia humana del poder, de la productividad y la autosuficiencia. Segundo era Azazel, que significa lo que era la idolatría, los deseos carnales. Tercero era Molón, simboliza sacrificio de valor espiritual y familiar. Se dedicaba a la familia, a los terrenales, a este dios. Dagón, que era el dios de los filisteos. El becerro de oro que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés subió a buscar los mandamientos. Mi alma bendice a Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa idolatría en la vida de un creyente? La primera consecuencia, dice Isaías capítulo 59, verso 2. Vuestras iniquidades me han hecho divisiones
entre vosotros y vuestro Dios. O sea, lo primero que hace, lo que manifiesta negativamente, todo lo que nosotros ponemos por encima de Dios, es que eso pone una división entre Dios y nosotros. Dice Isaías, que nuestras iniquidades han hecho divisiones entre Dios y vosotros. O sea, nuestras iniquidades, porque cuando nosotros cambiamos a Dios por algo terrenal, nosotros cometemos una iniquidad. Entonces esa iniquidad es lo que hace, pone una separación entre Dios y nosotros. O sea, ¿qué es una separación? Donde Dios está en un lugar y yo estoy en otro lugar. Por más que yo llore, por más que yo grite, Dios nunca me va a escuchar, porque hay una separación entre Dios y yo. Para que esa relación vuelva a reconciliarse, yo tengo que comenzar de nuevo, hacer una reestructura, o sea, reestructurar de nuevo, restaurar de nuevo esa relación. Jeremías 2:13. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí en Isaías, Jeremías, capítulo 2, verso 13, el pueblo de Israel dejó a Dios. Dice, Señor, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivía bajo la idolatría. El pueblo de Israel miraba que los otros pueblos tenían Dios y querían Dios. Y Dios dice, cuando ustedes me dejan a mí, que soy la fuente de agua viva, lo que representa que de Dios demanda, mana toda bendición. De Dios se manifiesta lo que yo deseo. Por eso dice aquí, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. Está diciendo en la tipología, yo soy el que hago cambiar todas las cosas, yo soy el que te hago bien, yo soy el que doy estabilidad a tu matrimonio, yo soy que doy cobertura a tu familia, yo soy, me dejaste a mí, que soy una fuente de agua viva, y cavaste para ti cisternas rotas que no retiene agua. En la tipología lo que representa es que cuando nosotros cambiamos a Dios, que es la esencia, por algo cotidiano, eso algo cotidiano es una cisterna rota que no retiene agua. Perdón, gloria a Jesús, que no retiene agua. Ezequiel 8:17 dice, Dios restituirá, oye, restituirá, perdón, que soy media lengua, gloria a Jesús. Dios va a restituir, amén, lo dije bien, lo malo por lo bueno, siempre y cuando hay un corazón humillado y arrepentido. O sea, Dios quiere cambiar tu lamento en balde. Dios quiere cambiar tus tristezas en gozo. Pero para eso tú tienes que reconocer que Él tiene que ser el centro de tu vida. Dice que la consecuencia de la idolatría lleva al hombre a la inmoralidad sexual y a corromper la familia, según Oseas capítulo 4, versos 12 y 14. Idolatría lleva a inmoralidad, corrupción y quebrantamiento de familia. Dice Éxodo 34, 15 y 16. La idolatría contamina la generación, o sea, tu familia, tu descendencia, la idolatría la contamina. Ezequiel 23:30, Ezequiel 23, versículo 30, tu lujuria y tu ídolo te atraerán de gracia. O sea, la lujuria y la idolatría para tu vida manifiesta lo que es de gracia, sufrimiento. Primera de Reyes 11:4, la idolatría de Salomón dañó su corazón y lo debió, y el reino se le cayó, o sea, se le destruyó el reino. O sea, no solamente trae sufrimiento, sino tragedia, desgracia. La idolatría, según Deuteronomio 32, 16, 21, provoca el juicio de Dios, la ira de Dios. O sea, porque Dios no está contento con eso. Mejor quisiera usted perder todos sus bienes y no la ira de Dios. Porque cuando la ira de Dios se manifiesta en la vida de una persona,
Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello. Los juicios de Dios son terribles. Y esos juicios de Dios se manifiestan a causa de la idolatría. Lo provoca la idolatría. Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Avaricia, idolatría. Y por esta cosa viene la ira de Dios. O sea, por la avaricia, que es idolatría, por esta cosa se manifiesta la ira de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser restaurados de esta idolatría? ¿Cómo vencemos nosotros la idolatría? ¿Cómo podemos nosotros vencer con este espíritu? Porque hemos mencionado, hemos dado unos tópicos, lo que también es idolatría, que no solamente es una imagen. Hemos hablado de un trabajo, todo lo que usted ponga por encima de Dios, por lugar de Dios, o sea, usted quite a Dios y lo ponga a Él. Todo lo que usted lo ponga por encima de Dios, sea un trabajo, sea un hijo, sea lo que usted ponga por encima de Dios, es idolatría. Porque en el momento que usted pone a Él, usted está diciendo que ama eso más que a Dios. Y cuando usted ama eso más que a Dios, usted le está diciendo a Dios que usted no lo necesita. Y por eso es que en la vida hay caos, tristeza. Porque muchas veces tenemos la expectativa, yo no soy idólatra porque pienso, porque no tengo un cuadro enganchado, porque no tengo una virgen, yo no soy idólatra. Pero sin embargo, amo el trabajo por encima de todo, debo de buscar a Dios. Eso es una idolatría. Pero también, como dije anteriormente, un hijo, yo me digo, mire, yo doy la vida por ese hijo. Mire, o sea, está bien, ama a tu hijo porque tú tienes que amarlo. Pero no amarlo, amarlo tanto, ponerlo por encima de Dios. Un matrimonio, no, yo amo a ese hombre por encima de todo. O sea, tú cambiaste la esencia. Porque lo que da fundamento a tu matrimonio es Dios. Y cuando tú amas más a ese hombre que a Dios, hay problema. Tenemos que amar a todo lo que Dios no ha puesto en nuestra mano, sea una familia, sea un hijo, claro que sí. Pero debemos entender, claro, que Dios siempre tiene que ser el centro, que Dios tiene que ser el primer lugar, que nada puede ocupar ese lugar de Dios, ni mi hijo ni nada. Dios tiene que ser la primicia, la esencia para que todo funcione. ¿Por qué razón? Porque lo que hace que mi hijo esté sano y estable es Dios. Imagínense que yo ponga al hijo en el lugar de Dios. ¿Qué podrá hacer el hijo? Nada. Va a fracasar. Ahora, cuando yo pongo a Dios en su lugar, dice Dios, para que tú veas, tu hijo va a estar estable y va a ser sano. Porque por Dios. Todo lo que existe por Dios. Un hijo sano, saludable. Dice Dios, para que tú veas, el lugar yo lo cambio. Lo que está en contienda, en ira, yo lo cambio. Porque es que Dios está en el primer lugar. Es que tiene dominio, control de todas las cosas. Mi alma bendice a Dios. Dice Dios, para que tú veas que yo soy que prospero. Tú no tienes que afanarte, o sea, trabaja. Esfuérzate, claro, hay que trabajar. Pero no trabajar de una manera tan, que nos olvidamos de Dios. Nos explotamos y dice la Biblia que qué provecho tiene el hombre que trabaja. Lo mismo que será. Dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Dice que nada nuevo hay debajo del sol. Y comienza ahí, dice Salomón, que los ríos salen de sus caudales, dan la vuelta y todo vuelve en el río. El sol sale, vuelve y se acuesta al otro día. O sea, dice que no hay nada nuevo, y es cierto, porque usted tiene una rutina. Usted se levanta a las 5 de la mañana a trabajar. Se levanta a las 5, a las 4:30, hace té, hace lo que usted crea, porque tiene que irse a las 5. Allá en el trabajo entra a la hora que usted entra, hacia las 6, y comienza a trabajar. A las 9 le dan un chance para que come un chin, vuelve a trabajar. A las 12 come, vuelve para su casa. Cuando llega a su casa, viene cansado, que se acuesta temprano porque está cansado, porque tiene que irse mañana a trabajar. Se acuesta a las 8, se acostó, vuelve y se levanta al otro día y hace lo mismo. Es lo mismo que usted hace, es lo mismo. Por eso dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo. Nosotros vivamos en un ciclo viciado. Lo que está diciendo que lo único que es nuevo y que tiene sentido es la palabra de Dios. Que son nuevas cada día la palabra de Dios. Usted lee un pasaje bíblico, cualquier salmo, y Dios le da hoy una enseñanza. Si vuelve mañana a leerlo, Dios le da otra enseñanza.
Si vuelve pasado a leerlo, Dios le da otro, porque la palabra de Dios es nueva cada día. O sea, lo único que es nuevo, debajo de eso, es la palabra de Dios. Lo único que es nuevo es servirle a Dios, porque Dios cada día nos da experiencia nueva. Dios no confronta. Dios no alinea. Eso es lo único que tiene sentido. Dice el predicador Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo único que es nuevo es la palabra de Dios. Porque es lo que está capacitado para santificar, para sanar, para levantar, para restaurar. La palabra de Dios. Dice, ¿cómo vencer cada idolatría? ¿Cómo puedo vencerla? Número 1, reconocer y depender totalmente de Dios. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Jehová y no te apoya en tu propia prudencia. ¿Cómo puedo yo vencer la idolatría? Reconocer y depender de Dios. Reconocer a Dios y depender de Él. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová y no te apoya en tu propia prudencia. Reconócelo y todo te saldrá bien. Número 1 es reconocer a Dios. Número 2, buscar la guía del Espíritu Santo. Zacarías 4, verso 6. No con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Cuando buscamos a Dios, su Espíritu nos guiará y nos dará la fortaleza para mantenernos en pie. Número 2, buscar la alianza del Espíritu Santo. Número 3, que es lo más importante, humillarse delante de Dios. Santiago 4, versos 6 y 7. Dios da gracia al humilde, al sencillo de corazón. Cuando nos humillamos, estamos reconociendo la grandeza y la deidad de Dios. Reconociendo que Él es el único que tiene poder y tiene autoridad. O sea, no humillamos en una actitud de reverencia, en una actitud de reconocimiento que de Él mana todo poder y que sin Él nada es posible. Mi alma bendice a Dios. Número 2, renovar la mente. Romanos 12:2. Transformado por medio de la renovación del Espíritu. Renovarnos por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu, según Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Una gente que anda en el Espíritu es aquel que procura agradar a Dios. Pero para usted agradar a Dios es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Para agradar a Dios necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que buscar el Espíritu Santo. O sea, buscar el Espíritu Santo. Cuando buscamos el Espíritu Santo nos dará su llenura. No tanto nos llenará, sino nos va a capacitar. No tanto que nos va a capacitar, sino que va a enderezar nuestro paso. Nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, cuando buscamos en primer plano a Dios, Dios va a añadir todo lo que nos hace falta. Dios va a cambiar lo que necesitamos, que en nuestra vida se ha cambiado. Dios va a cambiar a la persona por la cual nosotros estamos orando para que Dios lo cambie. Dios lo va a hacer cuando buscamos primeramente su reino. Aquí cuando habla que busquemos primeramente, no está dando alusión o no está dando a entender, o Dios está aludiendo las otras cosas. Dios lo que está diciendo que debemos priorizar, o sea, poner a Dios como prioridad en nuestra vida. Por eso dice, busquen primeramente, o sea, pongan a Dios primero. O sea, Dios no está diciendo que no trabaje,
Dios no está diciendo que no, sí, tú puedes trabajar, haz lo que tú quieras, pero debes tener pendiente que para que todo funcione, Dios siempre tiene que ser el primer lugar. Es lo que Dios está diciendo, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, más busquen primeramente. O sea, Dios tiene que estar en primer lugar. El primer lugar es Dios. Luego el trabajo, el niño, lo que usted quiera. Pero el primer lugar tiene que ser Dios. Para que todo funcione, para que todo cambie, tiene que ser Dios. Dios tiene que ser el primer lugar. Por eso dice más. La palabra para más es entender, comprendan. Es lo que la palabra para más en el original significa. Más, entienda, comprenda. Yo quiero que usted entienda que lo que hace que funcione más. Comprendan más. Busquen, entiendan, busquen primeramente el reino de Dios. Sea, en otras palabras, busquen lo que hace que todo funcione. Busquen a Dios, que Dios es que hace que todo funcione. Y todas las demás cosas, dice, serán añadidas. El trabajo, el esposo que está rebelde, Dios lo cambia. El que está en la calle, Dios lo trae. Pero es cuando Dios está en el primer lugar. Dice, guarda tu familia y tu fe. Dios guarda tu familia y tu fe. Dice 1 Timoteo 5:8, guarda la casa en su mano, Dios. O sea, Dios, cuando le somos fieles, Dios procura no tanto de guardar nuestra casa, nuestro hogar, sino todo lo que pertenece a nuestra vida. El buscar la dirección de Dios es buscar su favor. ¿Qué es el favor de Dios? Contar con su protección, contar con su protectura, con su protección y su cobertura, cobertura. Eso es favor de Dios cuando usted tenga la cobertura de Dios. No todo el mundo que canta, que vaya a la iglesia, aunque usted lo vea que cante, que eso no implica que tiene la cobertura de Dios, porque que tiene la cobertura de Dios es que hay que hacer la voluntad. Hay mucha gente en la iglesia que canta, pero no hace la voluntad de Dios. Y muchas veces en la apariencia humana, uno no juzga ni contiende, uno no, cada quien le va a dar cuenta a Dios. Ahora la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio. Cuando una gente tiene a Dios, tu espíritu da testimonio, porque el espíritu te deja sentir wow, siempre el espíritu te da testimonio. Mi alma bendice a Dios. Ahora nosotros no estamos llamados a juzgar, estamos llamados para restaurar. Si hay una persona que Dios nos revela que quizás no está bien, Dios se lo reveló a usted, pero ¿para qué usted cree que? Para que usted lo divulgue, no. Porque si Dios quiere que todo el mundo lo sepa, Dios lo hace. Pero ¿por qué se lo reveló? Para que usted ore, para que usted interceda. Dios se lo reveló porque usted tiene esa capacidad de orar por personas para restaurarlo. La gente como que no entiende. Muchas veces Dios le da una revelación a una persona y van en el púlpito por los micrófonos. Hermano, yo tengo que hablar, Dios me dio una revelación. Que aquí hay gente que está en el pecado. Eso es antiético y antibíblico. Porque si Dios quisiera que todo el mundo lo sepa, Dios no lo hace. Claro, porque Él es Él. O nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual. Si Dios me enseña la condición de una persona de la iglesia, Dios me la muestra para que yo ore y interceda. No es para que yo vaya a desfigurar, porque Dios puede hacerlo. De la misma forma que Dios me lo reveló a mí. Se lo puede revelar a tu hijito, se lo revela. Porque Dios es Dios. Ahora, yo debo entender que porque Dios me lo revela a mí, buscar la gracia de mí, ¿qué tú quieres? Dios te va a decir, ora y interceda. O sea, Dios te lo revela para que en tu oración tú puedas restaurar esa iglesia, esa congregación, ese hermano, a quien Dios te haya revelado. Pero nunca Dios destruya, Dios nunca en la Biblia, Dios no destruye a nadie, dice la palabra. El propósito de Dios bíblicamente es restaurar, levantar. Pero ¿cómo es que si Dios levanta, que Dios restaura, te va a decir a ti para que tú destruyas? Eso es algo ilógico, eso no es bíblico. Si Dios te mostró, te enseñó, es para que tú ores e interceda. Dios te está llamando como intercesora. Dios te está llamando como intercesor. Esa es la visión de Dios. No porque Dios no destruye a nadie. Mi alma bendice a Dios. Entonces hay gente que no tienen, ejemplo, no tienen, eso no, falta de ética, no tienen ética ministerial, mucho menos conocimiento, no tienen revelación. Mi alma bendice a Dios. Todo lo que Dios te muestra es para que tú intercedas. Dios nos ha llamado para restaurar, para levantar. Ahora, no estamos diciendo que aceptemos lo que está malo, porque lo que es pecado es pecado. Lo que es pecado, sea quien sea. Todo el que practica el pecado no heredará el pecado. Ahora, Dios lo que nos da a nosotros es la inteligencia para tratar ese pecado, para manejar ese pecado,
para restaurar a esa gente que está en pecado. Eso es lo que Dios nos revela. Porque el matiz de Dios no es destruir a nadie. Dios no quiere eso. O sea, no aceptamos el pecado, pero sí podemos restaurar a una persona que está en pecado. Sí podamos levantar uno que está caído. Ese es lo que Dios, en su designio, en lo que establece su palabra, es lo que está establecido. Mi alma bendice a Dios. Sigue diciendo, vivir en santidad. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Vivir en santidad. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, en lo que yo pienso tengo que ser santo. En lo que hablo tengo que ser santo. Como me conduzco. Porque muchas veces pensamos que la santidad es la ropa. Sí, como hombre y mujer, la Biblia dice que debemos vestir con pudor y modestia, claro. Pero eso no es la santidad. La santidad se manifiesta de adentro hacia afuera. Por eso dice la Biblia que de lo que está lleno el corazón, pues habla la boca. La santidad se manifiesta de lo interno, de lo de adentro hacia afuera. Porque muchas veces hay personas que pretendemos una santidad, ¿verdad?, por fuera. Pero el corazón lo tengo dañado. Odio, mentira, engaño. Entonces es una santidad ficticia. Por eso dice aquí Pedro, sed santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, en el vestido, claro, con pudor y modestia. Pero en mi pensamiento, lo que pienso, en lo que voy a hablar, tengo que meditar lo que voy a hablar, porque tengo que ser santo en toda vuestra manera de vivir. En mi conducta, en el trabajo, en mi casa. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. En el trabajo, porque muchas veces somos muy santos en la iglesia. En la congregación danzamos. En la congregación vamos con Dios. Pero en la casa, en el trabajo, donde yo voy, como es. Dice aquí, en toda vuestra manera de vivir. Donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos. Esa es la santidad de la Biblia. El que vive conforme a la palabra de Dios no trabaja, porque dice que soy santo en toda vuestra manera de vivir. En lo que yo pienso, en esos pensamientos Dios tiene que ser glorificado. En lo que mis ojos ven, también Dios tiene que ser glorificado. En lo que mi boca habla, pronto para oír, tarde para hablar. En las muchas palabras de pecado. O sea, ser santo en toda vuestra manera de vivir, nos está llamando a alinearnos a la voluntad de Dios como persona. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi alma bendice a Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que yo camine? Mi alma bendice a Dios. Lucas 9:23. Ya con esta cita culminó. Dice, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Negarse a ti mismo es renunciar a lo que tú entiendes que está mal. A eso es negarse. A eso que está en ti, que tú sabes que está mal, pero que le agrada a la carne. Eso que está en ti, que está mal, pero que satisface al ego, a yo. Tú tienes que renunciar a eso. Eso es negarse a ti mismo. O sea, negarse, renunciar, para que Dios pueda ser glorificado. Cuando tú te niegas y renuncias a eso, tú le estás diciendo, Dios mío, tú toma el control de mi vida. Yo renuncio. Ponte aquí adelante. Es negarse. Mucha gente no avanzan porque nunca se han negado a ellos mismos, a sus deseos, sus pasiones, sus pensamientos, su vida de corrupción, su vida de mentira, de engaño, su vida de doble vida. El Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrará cosechará. Cuando vivamos doble vida, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios quiere que seamos auténticos, que seamos transparentes, que vivamos una vida firme, una vida agradable a Dios. Donde quiera que yo esté, ser como un espejo transparente. Que si hoy yo canto aquí, allá lo canto. Que si hoy yo digo que Dios es santo, yo lo digo allá. Pero que cuando esté en proceso, también yo diga que Dios es santo. Que cuando Dios me procesa, en ese proceso,
También serle santo a Dios, serle fiel a Dios. En toda vuestra manera de vivir. En la prueba, en la dificultad, en la batalla, en la crisis, en la enfermedad. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. Mi alma bendice a Dios. Pero para eso usted tiene que tratar de mantener una comunión con Dios. Hay personas que dicen que para tener una comunión con Dios hay que ir a la iglesia. Sí, hay que ir todos los días a la iglesia, cuando haya culto. Pero si usted se está en una condición, un ejemplo, que no pueda congregarse, quizá, porque quiere que sea su situación. Dios conoce esa situación. Pero esa situación no puede impedir de que tú pierdas tu comunión con Dios. Porque dice la Biblia, yo quiero que todo hombre levante mano santa en cualquier lugar, sin ira y sin contienda. O sea, y donde quiera que busquemos el nombre del Señor, ahí Él estará, dice la Biblia. O sea, abajo de una cama tú oras y Dios te escucha. Lo que hace que Dios se mueva es la integridad donde quiera que tú estés. O sea, si usted tiene que congregarse, congréguese. Ahora, si usted ve que a una iglesia, ejemplo, no le están dando un alimento sólido, no sé, no, como que todo no se encuentra, usted le pide dirección a Dios. Pero lo que usted tiene que mantener es su comunicación con Dios, su integridad con Dios. Su integridad con Dios. Serle fiel a Dios en todos los aspectos de la vida. Si puede ir un día a la iglesia, vaya. Porque hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Está diciendo la misma palabra que llegará un tiempo que usted va a querer buscar a Dios y no va a poder. El tiempo aceptable es hoy. Pero lo fundamental es mantener esa integridad con Dios. Que donde quiera que usted esté, usted debe entender que tiene que agradar a Dios. Y que Él tiene que ser el centro de su vida. Que Él es que tiene que ser el centro de todo. Para que todo te funcione. Para que haya cambio. Para que haya estabilidad. Para que haya milagros en tu vida sobrenaturales. Hay que renunciar a muchas cosas. La idolatría trae enfermedades en los cuerpos. La idolatría detiene la gracia de Dios. Por eso hay gente que no siente la presencia de Dios. Por eso hay gente que siempre están enfermos, porque están viviendo una vida de idolatría. Hay gente que besan a esos santos. La Biblia dice que no se puede hacer imagen. No se puede hacer imagen. Salmo 115 habla de eso, de la idolatría. Mi alma bendice a Dios, Salmo 115. Entonces hay personas, y dice también que detrás de un santo, de un cuadro de esos, se encuentra un demonio. Dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Sigue diciendo, porque ha de decir la gente, ¿dónde están ahora su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Mano tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejante a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confíe en ellos, mi alma bendice a Dios. Y cualquiera que confíe en ellos es semejante a ellos. Esos ídolos, dice que usted lo ve, esos cuadros no tienen nariz, no tienen nada. Tienen nariz, no pueden oler. Oídos tienen, no escuchan. Tienen boca, no te pueden hablar. Mi alma bendice a Dios. Tienen pie, no pueden caminar. Pero lo más importante es que aquí dice que semejante a ellos. ¿Y qué es lo que son ellos? Son muertos. Y semejante a ellos son aquellos que le adoran. Son muertos todo aquel que adora. Por eso dice, a tu nombre gloria. Aleluya, a tu nombre. Nuestro Dios está en el cielo.
y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, pero está hablando que Dios está en el cielo y todo lo que Dios quiso, Él ha hecho. Él lo ha hecho. Mi alma bendice a Dios. Esos ídolos no tienen poder. Gloria a Jesús. ¿Qué necesita Dios? Que nosotros nos acerquemos más a Él. Nos acerquemos más a Él, a Él. Cuando nos acercamos a Él, el acercarnos a Dios trae bendiciones hasta que sobre y abunde. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, gloria a Dios. Yo quiero que usted comparta la transmisión. Estamos un poquito ronquitos, gloria a Dios, pero estamos bien. Le damos la gracia a Dios por cada hermano que se ha conectado. Y quiero que haya sido de edificación. Y luego estaremos dando de otra estructura. Estamos hablando de lo que son las obras de la carne. En mi alma bendice a Dios. El objetivo es fundamentar nuestra fe, que podamos crecer espiritualmente, podamos entender lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere que como creyentes nosotros hagamos para Él o para el reino. Todos fuimos llamados con propósito. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos escogió con un fundamento y un propósito. Lo que va a hacer que todo cambie, que Dios sea el centro de tu vida. Y Dios será el centro de tu vida cuando tú decidas ponerlo en el primer lugar. Gloria a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Dios mío, por este momento que tú, Dios, no has permitido, este momento que tú, en tu voluntad, has permitido, Dios, de que podamos hablar de tu palabra. Bendice cada vida, Dios, que ha escuchado esta transmisión. Bendice, Dios mío, cada corazón que ha recibido esta palabra. Pero bendice a aquellos corazones que la van a atesorar y la van a guardar, Dios, para que a través de ella su vida pueda ser cambiada, transformada, Señor amado. Te ruego, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en el silencio de la noche y que tú cambies a la persona que necesita ser cambiada, que tú restaures los corazones, la mente, Dios, y aquellos, Dios, que hasta hoy, aleluya, te han suplantado. Permite, Dios, que quiten todo lo que han puesto, Dios, en el primer lugar y que hoy, Dios mío, renuncien a eso y te pongan a ti como el Dios céntrico de su vida, el Dios que ocupa su primer lugar en su vida. Glorifícate, Espíritu Santo, llena, fortalece en el nombre de Jesús. Restaura lo que tú tienes que restaurar, sea los corazones, sea los hogares, sea los matrimonios, Dios. En el nombre de Jesús, sana todo aquel que necesita ser sanado. Restaura lo que necesita ser restaurado en su vida. De tal manera que ellos puedan, Dios mío, entender que tú, Dios mío, le amas con amor eterno. Padre, muchas gracias te damos en esta noche. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada hermano de manera especial. Estaremos aquí el jueves a la misma hora. Comparta su transmisión. Dios le bendiga y pase buena noche.